Conversaciones más allá de la contingencia. En esta ocasión conversamos con Ismael Puga, investigador de Movid-19, con el tema Manejo de la pandemia y crisis sanitaria. La cita es este miércoles. Buenas tardes a todas y todos quienes se están conectando a esta transmisión en vivo en esta tarde de miércoles 21 de octubre por las redes de resumen.cl en esta edición número 18 ya del programa Resumen en Vivo, un programa que hemos realizado desde hace bastante tiempo, con mucho cariño para la gente, conversando sobre diferentes temáticas importantes a profundizar en el contexto actual, en nuestra historia reciente del país. En esta ocasión vamos a conversar sobre el manejo de la pandemia y la crisis sanitaria producto de la COVID-19. Para eso nos acompaña Ismael Puga, quien es sociólogo, profesor en la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Central y también investigador de MOVID-19, Monitoreo Nacional de Prácticas y Síntomas COVID-19. Ismael, un gusto. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Hola Javier, mucho gusto y muchas gracias por la invitación, de hecho. Le recordamos a la gente que se está conectando que esta transmisión va a quedar inmediatamente colgada tanto en Facebook como en YouTube. Por Instagram no nos pudimos conectar en esta ocasión, pero vamos a subirlo a Instagram TV y por ahí por el viernes, si es que todo anda bien, va a estar en formato podcast en Spotify. También que pueden dejar sus comentarios, sus dudas, que vamos a conversar con Ismael en la caja de comentarios de las redes sociales. Así que para comenzar, Ismael, aprovechar estos minutos que tenemos. Para comenzar, ¿qué es Movid-19? Esta plataforma de monitoreo que han construido, qué motivaciones como equipo lo llevó y la llevó a reunirse. Bueno, Movid-19 es, como tú bien decías, es una plataforma, ¿no? Es una plataforma de monitoreo que nace inicialmente, bueno, de la inquietud de varias investigadoras e investigadores que nos coordinamos entre gente vinculada al colegio médico, ¿no es cierto? Médicos principalmente, y cientistas sociales vinculados a distintas universidades, principalmente alojados en la Universidad de Chile, para realizar, en el fondo, un monitoreo en el tiempo, tanto de los síntomas como de las prácticas de cuidado, como del diagnóstico, ¿no es cierto?, del COVID-19 en la población. Entonces es por así decirlo, un sondeo, ¿verdad?, que se realiza online, las personas participan de manera voluntaria, y la principal característica que tiene, ¿no es cierto?, lo central, lo que es distintivo, es que es un monitoreo longitudinal, ¿ya? Y con esto quiere decir que en el fondo las personas que participan no participan una vez, ¿ya? Sino que intentamos que las mismas personas que van participando sigan participando semana a semana. Entonces, en el fondo no es como que podamos comparar dos fotos, ¿no? Dos situaciones, Claro. Una primero y otra después, sino que las mismas personas podemos ver cómo la situación de esas personas concretas va cambiando. Y eso, en el fondo, nos permite obtener, por así decirlo, evaluaciones especialmente claras o rigurosas de los cambios, de las tendencias en el tiempo, ¿sí? Como es una muestra voluntaria, no necesariamente es una tan buena descripción de cuál es como la situación general, ¿ya? Porque no es un muestreo probabilístico, Sí. ¿ya? Pero en cambio sí podemos ver cómo cambia en el tiempo la situación, cuál es la tendencia que se va observando. Ese es como el énfasis igual metodológico que realizan, porque eso es importante de poder como conocer cuál es la metodología que utiliza Movid-19. Exactamente. Lo central es eso, ¿no? Que podemos observar en las mismas personas el cambio a través del tiempo. Las personas entran y, bueno, y salen cuando se aburren, efectivamente, porque la gente se aburre de participar en el estudio constantemente, ¿no? Pero cuando nosotros analizamos los datos y, por ejemplo, mostramos un gráfico que va, no sé, desde abril hasta julio, ¿no es cierto? Lo que estamos graficando son las mismas personas que están en abril, están en mayo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sabemos que esos cambios que vemos en el tiempo no son porque la muestra es distinta, no son porque entrevistamos a distinta gente, son cambios en las mismas personas, ¿no? Vale. ¿Y desde qué mes, iba a decir año, pero en verdad ocurrió este Ujú. año, desde qué mes están funcionando ustedes como equipo? Nosotros comenzamos a coordinarnos desde el mismo marzo, en realidad, ¿no? Pero desde abril ya contamos con datos más pertinentes, ¿no? Desde fines de abril. Vale. Así es.
para poder seguir avanzando en esta conversación que estamos teniendo con Ismael Puga, quien es sociólogo, profesor de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Central e investigador del equipo MOVID-19. ¿Cómo ustedes han podido caracterizar, para adentrarnos ya en el tema, caracterizar el manejo de la pandemia a través de las políticas públicas? ¿Cómo ha sido el manejo del gobierno finalmente en esta pandemia? Bueno, lo que Movit nos permite hacer, así como súper directamente, digamos, lo que los datos nos van a decir, ¿no? Es qué tan efectivo ha sido el enfrentamiento de la pandemia en distintos momentos del tiempo y en distintos territorios, ¿no? Eh, Frente a eso, ¿no es cierto? Frente a esos diagnósticos, uno puede hacer evaluaciones, ¿verdad? Sobre precisamente qué tan adecuada ha sido la respuesta institucional, ¿ya? En ese sentido, lo que nosotros vemos, ¿verdad? Es que si bien ha habido, por así decirlo, un decrecimiento, ¿no es cierto?, en los últimos meses de la velocidad de reproducción del virus, ¿no es cierto? Evidentemente no hemos alcanzado un punto en el cual efectivamente estemos, digamos, dirigiéndonos hacia un punto de control total de la pandemia, para nada. ¿Ya? Y eso que tiene que ver, en nuestra opinión, o al menos en mi opinión personal, ¿no?, Ujú. con que la política pública ha estado orientada a una suerte de gestión de la pandemia, ¿no? A un control, ¿no es cierto?, a una mitigación, por así decirlo, de los efectos de la pandemia, más que a la búsqueda, ¿no es cierto?, de una erradicación o de un control lo más absoluto posible de lo que ocurre allí. Y en ese sentido, creo que hay críticas muy importantes, ¿no?, porque en el fondo lo que se está haciendo es especular, en el fondo, con los costos de salubridad que esto va a tener versus, por supuesto, los costos económicos que sin duda tendrían medidas más categóricas, por así decirlo, ¿no? Y en ese sentido, la verdad es que lo que más llama la atención cuando uno mira los datos, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, uno mira cuáles son lo que se llama los focos calientes, por ejemplo, de territorios donde aumentan más los casos sospechosos, por ejemplo, donde no aumentan más los casos sospechosos, es que cuando uno contrasta esos resultados, ¿no es cierto?, con, en cambio, las políticas de priorización geográfica que se ha hecho, por ejemplo, de medidas como las cuarentenas, de medidas como, en el fondo, de estas medidas como de restricción al funcionamiento de la economía y del movimiento de las personas, ¿no? Ujú. Lo que uno nota evidentemente de manera bastante inmediata, ¿no?, es que no, no es la evolución del virus propiamente tal el principal factor que está conduciendo esas decisiones, ¿no?, sino que más bien hay decisiones de corte económico y de corte, sí, principalmente de corte económico, Sí, ¿no? y en esa línea, porque igual ahí se apuntan hartos elementos a considerar, por ejemplo, esta meseta que se dijo en algún momento en la que estábamos, pero que no fue así, estas cuarentenas dinámicas de las que estaba hablando finalmente, que igual están supeditadas a las políticas em, económicas o del ámbito más del mundo del trabajo, quizás. em, ¿Ustedes han podido ver un cambio en la orientación de las políticas públicas o en la gestión de la pandemia, como usted la planteó hasta ahora, con el cambio ministerial? Es decir, cuando se va a Mañalich e ingresa a París, ¿ha habido alguna modificación profunda, me refiero, como estructural, respecto al manejo de la pandemia o la gestión? Claro. O sea, a ver, como evidentemente, ¿no es cierto? Y eso lo podemos observar todos, yo creo que hay un cambio de estilo, por así decirlo, ¿no? Sí. En la gestión de la política del Ministerio de Salud, ¿no es cierto? Y hay una cierta, no sé, una forma de relacionarse en el fondo que es un poco menos autoritaria, uno podría pensar. Eh, Ahora, en términos como más estructurales de cuál es la respuesta política, por un lado, primero que nada, decir que es difícil comparar, porque Ujú. evidentemente a París le tocó un momento, ¿no es cierto?, por así decirlo, del ciclo, ¿no es cierto?, de la pandemia, que es menos complicado que el que le toca a Mañalich, ¿no? Entonces, evidentemente le ha tocado enfrentarse a incendios no menos graves, pero menos evidentes para todo el mundo. Ujú. En cambio, evidentemente Mañalich estuvo mucho más expuesto. Em, Dicho eso, no, yo creo que hay pocos elementos para afirmar que hay un cambio de estrategia radical, ¿sí? Eh, si bien se ha mantenido, ¿cierto?, por ejemplo, no sé, un crecimiento relativamente constante en la capacidad de testeo, por ejemplo, no hay un aumento radical que uno pueda observar, ¿no es cierto?, con el cambio de administración. Y en ese sentido, creemos que
o sea, nuestra impresión es que el enfoque de control de la pandemia sigue estando principalmente en la atención de los casos, ¿no es cierto? Y en el aumento de la disponibilidad de camas críticas, etcétera, etcétera, lo cual en el fondo es algo que permite mitigar los efectos más nefastos de la pandemia, pero que no nos está permitiendo, en el fondo, poder salir de esta situación y poder disminuir en el fondo los costos sociales, ¿no es cierto?, los costos humanos de largo plazo que esto va a tener. Un efecto súper claro de eso, ¿no es cierto?, y que por ejemplo sí observamos en móvil de manera muy directa, ¿no?, es que si bien los números, por ejemplo, ¿no es cierto?, de muertos por cada tantos miles de habitantes, etcétera, en Chile, no son de los peores del mundo en este momento, o sea, en este momento de la pandemia, en algún momento estuvimos bastante mal. Sí, por ejemplo, seguimos observando, ¿no?, una disminución, ¿no es cierto?, constante y que permanece, ¿no es cierto?, en la atención de salud de otros problemas en la población, ¿no? Vale. Porque en el fondo la pandemia sigue allí presente, seguimos estando por así decirlo, seguimos gestionando un cierto nivel de avance de la pandemia en lugar de tratar de erradicarla o disminuirla a su mínimo. Y eso en el fondo significa costos en la salud de las personas y costos en la vida de las personas que se van a seguir, ¿no es cierto?, proyectando hacia el futuro de manera importante. Estamos conversando con Ismael Puga, investigador de COVID-19, acá en Resumen en Vivo, en la entrega número 18. Me gustaría quedarnos con un punto que planteaste sobre como el rol, por ejemplo, de las cuarentenas dinámicas, pero llevado al mundo del trabajo. Si es que ustedes han podido Ujú. identificar alguna relación entre la pandemia y los lugares de trabajo, si es que existen focos o rubros en los que la pandemia se ha expandido con mayor facilidad. ¿Existen algunos análisis que se han presentado, por ejemplo, de los centros extractivistas, la minería, por ejemplo, o acá en la región del Biobío, el proyecto MAPA, en donde la expansión está directamente, el contagio está directamente vinculado al modo de operar y las relaciones laborales que se desarrollan dentro de estos lugares de trabajo? ¿Cómo ustedes lo observan desde Movit, esa situación? A ver, ahí es importante, para no mentir, ¿no es cierto? Hay limitaciones, ¿no es cierto?, que un monitoreo como el que nosotros realizamos tienen para ese tipo de casos, ¿no? Ujú. De partida, como es una muestra y es voluntaria, nuestra capacidad de distinguir como a ese nivel tan específico eh, es más limitada, sobre todo en regiones, ¿no? Porque en el fondo, no sé, en una faena en particular en una ciudad del norte, ¿no es cierto? O en una, no sé, en una faena forestal en una ciudad pequeña, no vamos a tener suficientes casos que estén participando activamente del estudio Ujú. como para poder hacer para poder llegar a esas conclusiones, ¿no? Sí lo podemos hacer en un nivel más grueso, ¿ya? Y en un nivel más específico entre comunas, por ejemplo, sí lo podemos hacer en la región metropolitana, que es donde hay más gente y por lo tanto tenemos más casos que están activamente participando, ¿no? Entonces, mientras más pequeñas son las comunidades, menos factible para nosotros es hacer ese tipo de caracterización. Ahora, dicho eso, hay dos cosas que uno puede acotar. Uno, más allá de móvil, ¿no es cierto? Es evidente que se han producido focos que están principalmente relacionados con, en el fondo, el desarrollo de faenas productivas, ¿no? O sea, han habido casos sumamente claros, ¿no es cierto? Sobre todo relacionados con la minería, pero también con otras faenas, en el fondo, económicas, que se han transformado evidentemente en casos de contagio. O sea, y en focos de contagio sumamente fuertes y que son sumamente difíciles de contener si es que no se toma una medida enérgica, ¿no es cierto?, de detención de la producción y de protección laboral para las personas que trabajan en esa faena, ¿no? Lo cual, por supuesto, que tiene costos económicos, pero en el fondo es necesario abordar si uno quiere, en el fondo, evitar un desastre, en el fondo, por así decirlo, a nivel regional. Y en el caso de, por ejemplo, de la región metropolitana, también lo observamos en el sentido de que, por mucho de que existan medidas de distanciamiento social para la vida como cotidiana en el tiempo libre de las personas, ¿no es cierto? Por mucho que se restrinja, por ejemplo, a las personas en su circulación diaria de distintas maneras, ¿no? En la medida en que la mayoría de las personas sigan teniendo que ir a trabajar y sigan teniendo que, en el caso de Santiago, utilizar el transporte público, es evidente que ese es un foco de contagio gigantesco, ¿no? Entonces, por así decirlo, desde la política comunicacional del gobierno y de los medios en general, ¿no es cierto?, Ujú. hay un énfasis muy potente y que en cierta medida es positivo, ¿no?, en llamar a las personas a que se cuiden en su conducta diaria, ¿no es cierto?, en las actividades que realizan, por así decirlo, de manera voluntaria, ¿no? Pero por otra parte hay una negativa, ¿no es cierto?, a reducir
o a paralizar, aunque sea, ¿no es cierto?, por periodos controlados de tiempo, actividades que evidentemente son involuntarias para las personas, ¿no? O sea, como por ejemplo, tener que tomar el transporte para asistir a su trabajo. Otra vez había un reportaje, por ejemplo, sobre las condiciones en que, no sé, las personas que trabajan en el servicio doméstico, ¿no es cierto?, se desplazan por distintas comunas de Santiago. O sea, y uno ve los videos de los buses y es absurdo. Evidentemente, esas situaciones son caldos de cultivo, ¿no?, de contagio. Y ahí, evidentemente, el gobierno lo que tiene que hacer es ofrecer protección laboral para las personas, ¿no es cierto? Y exigir la paralización de todos los servicios que no sean estrictamente indispensables, ¿no es cierto?, para la comunidad, al menos, ¿no es cierto?, en las grandes regiones geográficas donde la situación sea crítica o grave, ¿ya? Y finalmente, por otra parte, ¿no es cierto?, el efecto que esto tiene esto de no tomar medidas respecto a la protección de las personas que trabajan, ¿no? Es importante también entender que, no sé, tal vez puede pasar más o menos desapercibido, ¿no es cierto?, para las personas de clase media alta, las personas más acomodadas, ¿no? Porque en el fondo la posibilidad de teletrabajo, la posibilidad de adaptar, ¿no es cierto?, las formas en que yo trabajo a la pandemia, está fuertemente cruzada por el tipo de trabajo que realizo, ¿no? Entonces, finalmente, el negarse, ¿no es cierto?, a tomar estas medidas para mantener, por así decirlo, ¿no es cierto?, las tasas de ganancia, el atractivo, ¿no es cierto?, de la economía chilena para los inversores, ¿no? Lo que termina produciendo, ¿no es cierto?, es un contagio que es además de, bueno, de grave en sí mismo, porque es una enfermedad y produce daños graves, ¿no es cierto?, es particularmente desigual, ¿no? O sea, las personas que realizan trabajos manuales o que realizan trabajos que se tienen que realizar en el sitio, ¿no es cierto?, que son en general las personas que tienen menos recursos, son las que se ven más expuestas. Y estas mismas personas son además, ¿no es cierto?, las que viven, por un lado, en mayores condiciones de hacinamiento, que eso sí es algo que en Móvil queda clarísimo, ¿no es cierto?, que es de las cosas que producen mayores problemas, ¿no es cierto?, y que genera mayor contagio, ¿no es cierto?, y mayor explosión de casos sospechosos, ¿no? Y también son las personas que, en el caso de Chile, ¿no es cierto?, por no contar con un sistema de salud único, con un sistema de salud universal, son las personas que acceden con mayores dificultades, ¿no es cierto?, al cuidado y al tratamiento de los síntomas que puedan tener. Entonces, finalmente lo que se produce es una situación social sumamente devastadora, en el fondo, para las clases trabajadoras. Ismael, ¿y se puede realizar un análisis parecido sobre, por ejemplo, el proceso de retorno a clases? Porque ahí, por ejemplo, el rol del transporte público es súper esencial. Estamos hablando del sector, del ámbito laboral remunerado, pues, evidentemente, pero este proceso Ujú. igual que se está desarrollando y ahí está en curso el retorno a clases presenciales. Igual quizás puede ser un posible foco, quizás si es que ustedes han podido realizar algún elemento, algún testeo, o por lo que han observado y cómo ha sido el procedimiento que se ha llevado a cabo. Claro, es un muy buen punto. Como el regreso a clases de manera masiva no se ha producido, ¿no es cierto? Los intentos han fracasado bastante. No podemos testearlo empíricamente, ¿no? Ujú. Pero al menos en la región metropolitana, ¿no es cierto? O sea, cualquier persona que haya vivido alguna vez en la región metropolitana, ¿no? Uno ve cómo cambia, ¿no es cierto?, el transporte público en el momento exacto en que comienzan las clases en las escuelas, ¿no es cierto? Y, y en el momento exacto en que los secundarios y la educación básica se va de vacaciones, ¿no? O sea, el aumento en la saturación del transporte público que eso produce en sí misma es gigantesco, ¿no es cierto? O sea, allí evidentemente hay, por así decirlo, un aumento, ¿no es cierto?, de la carga viral que va a estar circulando en el transporte público que es sumamente importante, ¿no? Y es cierto que en cierta medida, ¿no es cierto?, las personas menores están en menos riesgo, ¿no es cierto?, de sufrir daños, ¿no es cierto?, por COVID, pero eso no significa, ¿no es cierto?, que sean incapaces de transmitir el virus, ¿no? Y por lo tanto, este aumento, ¿no es cierto?, de la actividad en el transporte tendría consecuencias muy graves. Por otra parte, cuando aumenta, ¿no es cierto?, la carga de uso del transporte público, no es que los escolares vayan a estar en contacto entre ellos, sino que también hacen que el resto de la población esté también en un espacio más estrecho necesariamente. Y finalmente, sobre el tema del retorno a clases, es evidente también, ¿no es cierto?, que una medida como esa, que efectivamente eventualmente probablemente va a tener que comenzar a ocurrir más adelante en el tiempo, ¿no? Ujú. Es evidente que cuando se evalúa, tiene que ser en consideración de cuáles son las condiciones en las cuales se desarrolla el sistema educativo en Chile.
¿no? Sí. Entonces, cuando uno tiene un sistema escolar que es altamente segregado, ¿no es cierto?, en que muchas personas se desplazan largas distancias para asistir a la escuela, en que los espacios no son óptimos, ¿no es cierto?, en que existe un déficit de infraestructura importante y en que, por ejemplo, las docentes y los docentes tienen que trabajar con una cantidad enorme de estudiantes, evidentemente los efectos podrían ser mucho más desastrosos que en otros casos, ¿no es cierto?, con las que se suele poner como ejemplo, no sé, de países europeos, etcétera, donde se ha ido produciendo un regreso paulatino a clases. Perfecto. Muchos puntos importantes a considerar para la gente que nos está escuchando. Nos va a escuchar más adelante. Estamos conversando con Ismael Puga, investigador de COVID-19, quien también es sociólogo y profesor en la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Central. Ismael, ya para seguir avanzando, vamos aproximadamente en la mitad de esta conversación, sobre responsabilidades políticas, igual sobre el manejo de la pandemia. Últimamente se ha estado, desde el inicio, en verdad, de la pandemia de la COVID-19, a su llegada a Chile, Em, se hablaba de la responsabilidad política que ha tenido hasta la actualidad el manejo de la pandemia. ¿Qué actores ustedes o tú personalmente pueden presentar como involucrados en esa responsabilidad política de cómo se ha llevado a cabo la gestión que también planteaste de la pandemia? Sí, bueno, ahí necesariamente te voy a hablar en términos personales, porque Sí, sí, a través de una encuesta no vamos a llegar a esa conclusión. claro. Pero, o sea, yo creo que evidentemente existen, ¿no es cierto?, responsabilidades políticas en todo lo que implique, ¿no es cierto?, la gestión de una emergencia nacional por parte de un gobierno, ¿no? O sea, precisamente eso es un gobierno, en parte, ¿no? Es gobernar y por lo tanto asumir responsabilidad por las decisiones de política que se toman. Ujú. Eh, Evidentemente, ¿no es cierto?, las personas que hayan estado en la dirección del Ministerio de Salud, que es el órgano especializado, ¿no es cierto?, de nuestro gobierno para la gestión de este tipo de situaciones, tienen, ¿no es cierto?, responsabilidad política sobre los resultados y sobre las prioridades que se hayan tomado en la gestión de este caso. Si es que, como al parecer ocurrió, ¿no es cierto?, si es que además, ¿no es cierto?, hay un acto intencional, por ejemplo, ¿no es cierto?, de omitir información o de distorsionar la información, evidentemente, inclusive estas responsabilidades políticas podrían tomar un carácter penal, Sí, ¿no? sí. Eh, Ahora, ¿hasta dónde llegan esas responsabilidades? Bueno, en el caso penal habrá que investigarlo, ¿no es cierto? Y probablemente, o sea, dudo, ¿verdad?, que, no sé, un director de subdepartamento del MinSal haya tomado esa decisión. Probablemente es una decisión que se toma necesariamente en base a intereses políticos, por lo Ujú. tanto, podemos esperar que llegue hasta bastante arriba. Y en el caso de las responsabilidades políticas propiamente tales, es evidente que, bueno, es la cabeza del ministerio que tiene que asumirlas y en parte también la presidencia, ¿no? Porque Claro, finalmente los ministros son cargos de confianza, ¿no? sí. Es algo que se olvida a veces cuando se habla de los ministerios, que son cargos de confianza. Exacto. Bueno, Ismael, para continuar en este análisis, ustedes sacaron hace algún tiempo, por el mes de junio, si mal no recuerdo, un estudio, una investigación, un informe, mejor dicho, ese era el nombre, era un informe sobre las barreras que identificaron en el sector, en el sistema de salud, sobre el diagnóstico, el cuidado en base a la pandemia de la COVID-19. ¿Qué barreras ustedes han podido identificar en ese informe que existían en el sistema de salud y si es que han podido generar una evaluación hasta la fecha? Porque junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 4 meses más de gestión de la pandemia. Entonces, si es que puede generar ese ejercicio, como qué barreras ustedes identificaron en su momento y después si es que tuvo algún avance en la gestión de la política pública, por ejemplo. Perfecto. A ver, cuando uno le pregunta, o sea, en el fondo, ¿cómo uno analiza este problema, ¿no? Uno le pregunta primero a las personas, bueno, por los síntomas que ha observado, ¿verdad?, en sí misma, ¿no? Y luego si es que esta persona configura un caso sospechoso, ¿no? Si es que tiene síntomas que nosotros identificamos con los modelos, en el fondo, definidos como sospechosos de COVID, le preguntamos si es que ha acudido a tener atención médica o a hacerse un diagnóstico, y si es que no es así, le preguntamos por qué, ¿ya? Evidentemente, ¿ya? Y esto por así decirlo, es una limitación inherente, ¿no es cierto?, a este tipo de estudios, ¿verdad? Ujú. La mayoría de las personas simplemente te van a decir, bueno, porque estoy esperando que me ponga más grave, ¿no? O sea, o estoy esperando a ver si es que es realmente eso, etcétera, etcétera.
las personas pasan por un proceso de, en el fondo, autoevaluación, Claro. Que en el fondo uno tiene que ver ahí, bueno, si es razonable o no, probablemente depende de exactamente hace cuánto tiempo esa persona se siente así, qué tan intenso siente que son sus síntomas, etcétera, ¿no? Todos tenemos una pequeña evaluación sobre si es que vale la pena ir al médico o no cuando tenemos un problema. Sí. ¿Ya? Entonces, descartando eso, ¿ya? Descartando a esa gente que dice, bueno, todavía estoy viendo, en el fondo, nos encontramos con otras razones, ¿no? Y esas son las que realmente importan, y es sobre ese universo de gente que es lo que uno se tiene que preocupar. Y allí vemos varias barreras importantes, ¿no? Por un lado está el costo, ¿no es cierto?, del examen mismo, ¿no es cierto? Y ahí en ese sentido la política ha sido muy tardía, ¿no es cierto?, y muy poco clara en el sentido de garantizar, ¿no es cierto?, el libre acceso a todas las personas que perciban que tienen síntomas de COVID, ¿no es cierto?, y otorgar las facilidades, en el fondo, adecuadas para que se produzca eso, ¿no? Sobre todo, y ahí uno lo puede observar inmediatamente, ¿no es cierto?, en las personas que no tienen acceso a un sistema privado de salud, ¿no? Por otro lado está el miedo, ¿no es cierto?, al mismo foco de contagio que el servicio de salud puede significar, ¿ya? Y en este sentido, esto guarda, evidentemente, ¿no es cierto?, directa relación con la saturación del sistema público de salud, ¿no? Y por lo tanto guarda relación con la capacidad de respuesta que tiene un sistema de salud que en términos, ¿no es cierto?, no desde que comenzó la pandemia, sino que desde mucho antes se encuentra desfinanciado, ¿no es cierto?, que actúa con una cantidad precaria de recursos, ¿verdad? Precisamente por la existencia, ¿no es cierto?, de estos sistemas de salud completamente estancos, ¿no es cierto?, completamente diferenciados, donde la inmensa mayoría de los recursos de la provisión de salud de las personas se concentran en solamente una parte de la población. Y finalmente, y allí es más difícil en el fondo distinguir, por así decirlo, lo que es más, lo que es razonable de lo que no, ¿no? Pero en el fondo sí lo que observamos es una cierta mantención, o sea, hay una disminución, pero no lo suficiente, ¿ya?, de casos de personas que simplemente consideran que probablemente no es tan grave la situación, ¿ya? Y eso ya tiene que ver, ¿no es cierto?, con una política más de comunicaciones por parte del gobierno, que si bien en algún momento se corrigió, en mi impresión, evidentemente durante los primeros meses de la pandemia el mensaje desde las autoridades fue sumamente equivocado. O sea, el mensaje fue el de bajarle el perfil de la situación, ¿no es cierto?, y transmitir una falsa seguridad a la población, que yo creo que efectivamente terminó costando, ¿no es cierto?, muchas vidas, muchísimos recursos también, pero sobre todo muchas vidas, muchos costos humanos a las personas. Perfecto, estamos hablando con Ismael Puga, investigador de COVID-19, en esta entrega número 18 de Resumen en Vivo. Ahí Ismael nos estaba dando algunos elementos sobre las barreras que pudieron identificar en el sistema de salud sobre el diagnóstico de la COVID-19 y que se han dado a conocer durante todos estos meses. También están sus informes. Personalmente invito a revisar la plataforma y Ismael al final de esta entrega va a poder dar quizá alguno énfasis más sobre cómo moverse dentro de la página web, pero les recomiendo, aquí un pequeño spoiler, que ingresen a la página de COVID-19 porque hay mucho material e informes bastante interesantes para poder revisar sobre la pandemia de la COVID-19 en el país. Ismael, ahora para ir ya cerrando esta grata conversación que hemos tenido, me gustaría consultarte sobre un proceso que falta 4 días, si es que mal no cuento, para que se realice, que es el plebiscito. Más allá de una pregunta directamente como política de tu posición, me gustaría abordarlo desde el punto de vista de la pandemia. Hubo un momento en el que se consultaba, por ejemplo, se presentaba, mejor dicho, la idea de que la gente, por ejemplo, pudiera votar online, ¿cierto? O por correo, por todo esto de la pandemia. Sin embargo, finalmente va a ser presencial este 25 de octubre. ¿Qué recomendaciones para este proceso de votación ustedes pueden presentar desde COVID-19? Algunos lineamientos quizás de seguridad, de protección, todo como medida preventiva, y quizás también si es que quiere dar alguna luz, algún pensar que tiene sobre el proceso constituyente, como la vitalidad que tiene para
para la sociedad hoy en día, como lo crucial que podría llegar a ser. Dale, muchas gracias, Javier. Dale. La pregunta. A ver, bueno, primero que nada, yo creo que siempre es deseable, ¿no es cierto?, que todos estos procesos de participación democrática se entreguen, ¿no es cierto?, las condiciones lo más adecuadas posibles para que sean, eh, para garantizar efectivamente el igual acceso, ¿no es cierto?, a la toma de decisiones de las personas. Y en ese sentido, mecanismos, por ejemplo, como el voto por correo, etcétera, habrían sido sumamente deseables y son deseables siempre, en realidad, no solo en un contexto de pandemia, ¿no? Claro. Cuando uno observa los datos, por ejemplo, sobre participación en elecciones en Chile, tienen un sesgo de clase sumamente importante, tienen un sesgo también para las personas que, no sé, que trabajan en faenas que están lejos de su vivienda habitual, etcétera. Y hay pocas razones a estas alturas, ¿no es cierto?, para no permitir, ¿no es cierto?, que las personas, por ejemplo, puedan participar de las elecciones a través de estos sistemas. Otra cosa es el problema online. Ahí sí efectivamente se producen problemas de seguridad que hasta el momento, según yo entiendo, casi nadie ha logrado resolver de manera realmente satisfactoria. Pero hay sistemas, ¿no es cierto?, de votación por correo, se utilizan en muchísimos países. Se podría haber hecho si es que se hubiera planificado con tiempo y hubiera habido real interés, en mi opinión, ¿no es cierto?, de facilitar este proceso en esta situación. No se hizo, bueno. No es sorprendente, en mi opinión. Claro. Ahora, más allá de eso, la experiencia internacional indica que las elecciones no son grandes focos de contagio, ¿no es cierto? Porque en general son procesos que, por así decirlo, por su mismo carácter, ¿no es cierto?, organizativo, ¿no es cierto?, republicano, diríamos en Chile, entre comillas, ¿no es cierto?, que la gente participa en relativo orden, ¿no es cierto?, se puede planificar, se planifican, ¿no es cierto?, con mucho tiempo, con mucha antelación, se pueden dar perfectamente las condiciones para que la gente participe con distanciamiento social, etcétera, ¿no? En ese sentido, las recomendaciones son sumamente sencillas, ¿no es cierto?, tratar de ir con tiempo, tratar de ir temprano, mantener la distancia social y usar mascarilla, ¿no es cierto?, y, bueno, lavarse lo más frecuentemente que se pueda, ¿no?, lavarse las manos, que es algo que se olvida bastante. Ahora, comparado con la inmensa mayoría de las actividades que tenemos que realizar, quienes seguimos teniendo que trabajar, quienes seguimos teniendo que hacer compras, etcétera, etcétera, es probablemente un espacio mucho menos caótico y que va a producir mucho menos riesgo de contagio que cualquiera de esas situaciones, ¿no? Porque está claramente regulado, porque hay tiempo, ¿no es cierto?, porque contamos con todo el día para hacer eso, etcétera. Lo que sí, la verdad es que probablemente el proceso va a ser un poco más lento que en otras ocasiones. Claro. ¿Ya? Y en ese sentido, si las personas están interesadas, ¿verdad?, en que el plebiscito funcione, en que la participación sea alta, es importante, más que en otras elecciones, no dejarlo a última hora, ¿no? Es importante llegar con tiempo, sobre todo considerando que hay horarios exclusivos, ¿no es cierto?, son semi-exclusivos al final, ¿no? Son horarios preferenciales, ¿no?, para las personas en riesgo. Es importante llegar con tiempo, ¿no? Porque puede que hayan horas en que se produzca, ¿no es cierto?, mayor aglomeración de gente y si bien por las medidas de seguridad eso no debiera implicar más riesgo de contagiarse, sí puede implicar, por ejemplo, que algunas personas terminen no pudiendo votar, ¿no? Y eso sería sumamente grave. Yo creo que es evidente, ¿no es cierto?, que el plebiscito es sumamente importante, ¿no es cierto?, para Chile, y es una oportunidad no de solucionar las cosas en sí mismas, pero sí de sentar las bases, ¿verdad?, para que podamos tener una política, ¿no es cierto?, un sistema político que sí nos permita comenzar a enfrentar las bases, ¿no es cierto?, fundamentales, ¿no es cierto?, los problemas sociales que no nos permiten enfrentarnos a situaciones como esta epidemia de manera efectiva y de manera justa, ¿no? La pandemia no crea, entre comillas, desigualdades sociales ni crea injusticias, ¿no? O sea, la epidemia es un bicho, en el fondo, ¿no? Pero lo que sí hace es volver evidente, ¿no es cierto?, injusticias y desigualdades que estaban allí presentes y que evidentemente dependen de nuestras instituciones, ¿no? El plebiscito es central y la centralidad de ese tipo de problemas, por ejemplo, las vemos cuando, bueno, nos enfrentamos directamente a, no sé, cosas como esta, ¿no?, que nos enfrentan con la muerte finalmente, ¿no? Es así de serio al final. Claro. Perfecto, Ismael. Ha sido muy, muy grato poder conversar contigo. Estábamos conversando con Ismael Puga. Te dejo el espacio ahora por si quieres presentar alguna idea, si es que quieres profundizar un poco más lo que yo dije sobre visitar el sitio de Móvil 19, la participación de las encuestas. La palabra es tuya en este ratito que nos queda. Perfecto.
Sí, aprovechando eso, nada, lo central es invitar a todas las personas que nos estén viendo a participar de Movit19. El link es súper sencillo, es Movit como COVID, pero con M de movimiento, Movit19.cl. Allí ustedes pueden contestar la encuesta, les prometo que es sumamente corta. La primera es un poquito más larga y eso durará 5 minutos, pero después en adelante es solo ir actualizando unos pocos datos y eso nos va a permitir, ¿no es cierto?, mantener, ¿no es cierto?, autogestionar como comunidad entre todos, ¿no es cierto?, la información que tenemos sobre cómo va evolucionando este problema y poder, en el fondo, aportar a la discusión y contar con información obtenida de manera autónoma, información rigurosa, comparable en el tiempo, cosa de que, en el fondo, la misma ciudadanía, en el fondo, cuente con espacios autónomos con los cuales evaluar, en el fondo, cómo se está tratando este problema. ¿Sí? Eso pues, eso en realidad es lo central, esa es la invitación central para nosotros ahora. Bacán, Ismael. Y a seguirse cuidando. Exactamente. La mascarilla ahora va a ser parte del outfit de la gente por mucho tiempo, parece, así que hay Así que es. darle nomás. Estuvimos hablando con Ismael Puga, quien es sociólogo, profesor en la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Central y también investigador de Movit19, que su sigla significa Monitoreo Nacional de Prácticas y Síntomas COVID-19. Se le invita a la gente a participar de estas encuestas que ya comentó Ismael y a cuidarse, seguir las redes también de Movit, ¿cierto? Ingresar a la página web, como les dije anteriormente. Y agradecemos a la gente que estuvo acompañándonos en esta transmisión en vivo, como también a la gente que lo va a escuchar o ver más adelante. De parte de resumen.cl, muchas gracias Ismael por tu tiempo y nos estamos viendo próximamente. Muchas gracias, Javier. Vale, Que les vaya muy bien a todos. gracias. Chao, chao.